Bienvenidos a su casa, Ministerio Yahweh Nisi, una casa donde el poder y las manifestaciones del Dios Todopoderoso se hacen visibles, se hacen manifiestas. Como hemos estado viendo, hace 8 días tocamos el tema de lo que es la Hanukkah. El pueblo de Dios o nosotros los creyentes, ¿debemos celebrar Hanukkah o no? Esa es la pregunta que nos quedamos hace 8 días, si era necesario como pueblo de Dios celebrar Hanukkah o no. Y cada uno de nosotros tiene que llegar a esa conclusión, si es válida celebrar Hanukkah o solamente es para el pueblo judío. Recuerden, nosotros somos un pueblo llamado Israel. Tenemos la Torá en nuestros corazones y tenemos también a nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo para algunos que no lo conocen por ese nombre, lo tenemos en nuestro corazón. Entonces, como pueblo injertado en el olivo natural, nosotros tenemos que entender las fiestas de cada uno del pueblo de Dios, y en este caso las fiestas judías. En este caso es una fiesta judía. ¿Por qué? Porque no es Torá, no está en la Torá. Hanukkah no está en la Torá, pero sin embargo trae mucha enseñanza muy hermosa y trae una enseñanza muy espiritual que necesitamos nosotros comprender. Nosotros nos vamos por el milagro del aceite. La Hanukkah, recuerden que brilló o alumbró, tenían nada más aceite para un solo día y sin embargo alcanzó para los 7 días y al 8º día estuvieron celebrando fiesta. Pero nosotros no nos basamos en un milagro. Nuestra fe no se mueve por milagros, nuestra fe se mueve por la enseñanza de la palabra del Eterno. Amén. Entonces, importante que entendamos dónde dice Hanukkah o qué dice Hanukkah en el Antiguo Testamento o bien en la Torá, y de ahí discernir si la vamos a celebrar o no la vamos a celebrar. Amén. Ok, entonces entendamos. Voy a dar un esbozo de lo que ya tocamos hace 8 días para que entremos otra vez en ese panorama de lo que es la Hanukkah en el tiempo del Dios Todopoderoso. Los griegos, recuerden, se impusieron sobre la cultura hebrea. Ellos trataban de destruir todo lo que se asemejaba al conocimiento de Yahweh. Ellos querían poner su cultura, querían helenizar a la cultura judía, quitándole 3 principales cosas: la consagración de los meses en donde se celebran las fiestas, la Brit Milá, que es la circuncisión, y la otra era que tenían que celebrar esa fiesta para cambiar su mentalidad. O sea, más bien que tenían que hacer que no celebraran fiesta de Hanukkah porque querían cambiar su mentalidad, sus pensamientos y su corazón. Entonces, vemos que los griegos no alcanzaron a convertir o a convencer a todos los judíos. Muchos judíos se rebelaron, pero desgraciadamente siempre hay gente que se asimila a las culturas paganas, se asimilan a las culturas del mundo. Entendamos, hoy mucha de la cristiandad está asimilada a culturas católicas romanas y también está asimilada a culturas griegas. ¿Okay? Y vamos a ir discerniendo qué culturas hoy en día están permeando en el pueblo de Dios, que han hecho que se asimile y vayan en contra de la palabra del Altísimo. ¿Ok? ¿Cómo lograron estos griegos asimilar a muchos judíos? Ofreciéndoles trabajo, ofreciéndoles puestos importantes en el gobierno, promoviéndolos, haciéndolos sumos sacerdotes. Por decir, una persona que no era de un linaje sacerdotal, lo levantaban como si fuera sacerdote, compraban sus puestos sacerdotales, y eso hacía que se pervirtiera la cultura hebrea, la cultura del Dios Todopoderoso. ¿Nos queda claro eso? Y esto es a lo que se le llamó el helenismo: meter la cultura pagana a la cultura del Dios Todopoderoso. Pregúntese, ¿qué fiestas estoy celebrando hoy que es cultura pagana y que van en contra de la palabra del Altísimo? Usted pregúnteselo y usted mismo asimílelo. Entonces, estos helenistas, estos judíos que se convirtieron al helenismo, empezaron a perseguir a los judíos, los empezaron a torturar y los entregaban con los griegos, y los griegos los mataban, los asesinaban. Esto lo hemos visto muchas veces. Personas que siempre están entregando al pueblo de Dios que ama a Torah, que ama al Eterno, para matarlos, para destruirlos. Lo vimos en la Inquisición, lo vimos con los nazis,
lo vimos con un montón de cosas que se ha visto. La expulsión de los sefarditas de España y un montón de situaciones que se levanta el mundo en contra del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios trabaja en la santidad, camina en la santidad. Y al mundo no le gusta que tú camines en santidad, pero al Eterno le gusta que tú estés caminando conforme a sus promesas, conforme a sus palabras. Hay un grupo de una familia, sí, hay un grupo de una familia llamada los Macabeos. Y esos Macabeos se levantan en armas porque ven que en el templo de Yahweh se mata un cerdo y se derrama la sangre del cerdo sobre el altar de los sacrificios. Eso es una contaminación y algo que el Eterno aborrece. No podemos meter cosas inmundas al templo de Yahweh. Y el cerdo es un animal inmundo. Por lo tanto, por más que ores para bendecir tus alimentos de cerdo, seguirá siendo un animal inmundo y te seguirá contaminando tu cuerpo, seguirá contaminando tu tabernáculo del Eterno y te enfermará. ¿Ok? Entonces, en esta casa no comemos cerdo porque es un principio bíblico. Amén. Entonces, esos macabeos se levantan en armas en contra de los griegos. Era un pequeño grupo, un pequeño grupo de valientes que se están levantando en contra de esos griegos y Yahweh les da la victoria. Ellos clamaban al Eterno un salmo que es muy importante para ellos, o en ese momento era muy importante, el Salmo 28, que dice así: ellos son doblegados y caen. Está hablando del mismo pueblo de Dios que se doblega y cae ante las tentaciones, ante las tribulaciones, las pruebas o bien el paganismo. Pero nosotros, dice, pero nosotros nos hemos levantado y estamos erguidos. El pueblo de Dios que conoce Torah no se dejará engañar. El pueblo de Dios que conoce los principios del Eterno nunca se va a dejar engañar, porque conoce, hay conocimiento. Y dice: salva, Rey, oh Yahweh, y escúchanos en cualquier día que clamemos a ti. Nosotros como hombres de Dios sabemos que la oración del justo tiene poder. Y entre tú más estés caminando en una santidad adecuada, mayor poder de oración hay y mayor comunión con el Eterno tú tienes. Por lo tanto, no dejes de buscar al Eterno. Siempre mantente en una oración constante con Él y Él te va a bendecir en todo lo que hagas. Hay una enseñanza que dice el pueblo de Dios así. Dice: tu luz, la Torah. Recuerden que la Torah es luz. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno alumbra tu corazón y alumbra tus pensamientos. Siempre la luz de la palabra te va a llevar por caminos de bien. Te va a sacar de caminos de oscuridad, de tinieblas y de cosas malvadas, del pecado y de la ansiedad o de la depresión y muchas cosas de mal. Dice entonces: tu luz, la Torah, está en nuestras manos. ¿Qué quiere decir esto? En cada uno de nosotros hay una palabra del Eterno. Usted carga su Biblia y en su Biblia viene desde Génesis a Apocalipsis. La Torah se le llama a los primeros 5 libros de la Biblia, que le llama la Iglesia Católica Romana Pentateuco, y que así lo asimiló la Iglesia Cristiana. Los demás libros se llaman Tanaj, y cuando comienza el Nuevo Testamento se llama Brit Hadashah. Entonces, esa palabra del Eterno es la luz, es la que te va a alumbrar, es la que te va a transformar, te va a cambiar, y esa está en tus manos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú aprendes la palabra, cuando la asimilas en tus pensamientos, en tu corazón y la pones por práctica, tú te vuelves un hombre de poder, te vuelves un hombre de gracia, te vuelves un hombre de santidad, te vuelves un hombre que hay una comunión con el Eterno y una santidad correcta. Y dice también: y nuestra luz, ¿cuál es? El alma. El alma, cada uno de nosotros la tenemos que atesorar, la tenemos que guardar bien, porque el alma es la que toma las decisiones. Si tu alma está muy pegada a tus carnalidades, a tus pecados, tu alma es un alma contaminada, una alma caída, que siempre va a estar dominada por el cuerpo. Pero si tú estás con tu alma, que la tienes bien llena del Espíritu, bien llena de la palabra del Eterno, tu alma crece, brilla, resplandece. Amén. Entonces tenemos que estar alimentando el alma a través de la palabra del Eterno. Dice: nuestra alma, nuestra luz, el alma, se encuentra en tus manos. O sea, nuestra alma ahora está en manos de Dios.
la luz de la Torá está en nuestras manos, pero nuestra alma está en las manos de Dios. Por eso es tan importante que nosotros nos acerquemos mucho a la Torá, para que nuestra alma esté en las manos del Eterno. Amén. Importante aquí. ¿Crees que verdaderamente el Eterno te tiene en sus manos? Eso es lo que te debes de preguntar una y otra vez. ¿Estoy haciendo las cosas correctamente? ¿Estoy caminando de una manera correcta delante del Eterno? Y si lo estás haciendo, el Eterno te está sosteniendo. Y el Eterno te va a sostener. Y si no, el Eterno va a poner circunstancias, tribulaciones, pruebas, para que tengas que pasarlas, que seas cernido, que se ha quitado tu pecado, para que entonces puedas ser levantado. Hoy muchos están pasando por tribulaciones, por pruebas. Es porque algo hicieron mal. Y el Eterno lo que quiere es no matarte, no destruirte, sino cernir, quitar lo malo, para poderte otra vez levantar y Él tomar tu alma para que seas de bendición, no solamente para tu familia, sino para muchos. Amén. Dice aquí: tú nos has encomendado la Torá y nosotros hemos encomendado a ti nuestras vidas. Si cuidamos tu luz, tú cuidarás la nuestra. Entonces, si yo cuido la luz de la Torá, a aprenderla, el Señor cuidará mi vida. Amén. Es un blindaje divino. Es la protección que el Eterno da. Como lo dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tú estás habitando bajo el abrigo del Altísimo, bajo sus reglas, bajo sus principios, sus mandamientos, Él está descendiendo con cobertura. Te va a guardar, te va a proteger y te va a librar de toda clase de maldades. Amén. Entonces, volvemos entonces al principio de la Hanukkah. Ya comenzamos ahí con la prédica, lo demás fue introducción, ¿ok? Recuerde, este elemento, Hanukkah, no es un elemento del templo. El elemento del templo se llama menorá y tiene 7 brazos. Y la Hanukkah tiene 9 brazos, ¿ok? ¿Por qué 9 brazos? Porque uno es el Shamaí, que quiere decir el siervo, el que sirve. Y se encienden los demás bracitos, que son 8 para poder consagrar un altar, para purificar un altar al Eterno. Entonces, nuestro milagro para celebrar Hanukkah no está en base a que el aceite duró 8 días cuando nada más podía durar un solo día. Nosotros no nos vamos por ese milagro. Nosotros nos vamos para ver qué representa la menorá. Esta es Hanukkah, acuérdense. ¿Qué representa la luz de menorá? ¿Por qué se tenía que hacer un encendido diario de la menorá dentro del templo? Y decía la palabra que tenía que ser encendida de mañana y de noche y que no se podría apagar nunca por todas las generaciones. Vemos que hoy ya no existe templo, pero sin embargo hay un principio eterno. La luz de la menorá nunca se debe de apagar por todas tus generaciones. ¿Estamos entendiendo el principio eterno? Ya no hay templo, se acabó el encendido, sacerdotes ya no hay encendiendo la menorá, pero entiende el principio. Los principios son eternos y no tienen fin. Amén. ¿Sí nos queda claro? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Entendamos que cuando se enciende la luz de la Torá, entendamos que cuando el sacerdote prendía esa menorá, no era para alumbrar el templo, no era para que se viera luz en el templo, era para alumbrar a todos los hogares de Israel y para alumbrar las almas de los israelitas. Entonces, el principio divino de la luz de la menorá es que tú seas alumbrado en la palabra del Eterno. Amén. Por eso los griegos lo que hicieron es tomar todas las vasijas de aceite y destruirlas, contaminarlas, pervertirlas. ¿Por qué? Porque ellos tenían un principio, que si anulaban el aceite que era puro para limpiar y purificar el alma de los israelitas, al contaminarlo y al destruirlo, entonces los israelitas ya no podían tener un alma pura y entonces sí podían sí podían sucumbir, morir a toda su cultura hebrea de Dios, de santidad. Y entonces podrían aceptar el paganismo, hacer orgías, tener libertades, fornicaciones, adulterios,
perversiones de fiestas paganas y etcétera, adoraciones a ídolos. Entonces sabían que si contaminaban este aceite, se iba a contaminar su pensamiento y se iba a contaminar su corazón. Pregúntate, ¿qué tanto el paganismo hoy me ha contaminado mi corazón? ¿Qué tanto estoy asimilado a una cultura del mundo que ha cambiado mi mentalidad y hace pensar que la palabra del Eterno es arcaica, primitiva, o que ya no sirve para nada? Pregúntate, porque yo creo que muchos de ustedes se han preguntado, no pasa nada si fornico, es cultura del mundo, todos lo hacen, vas a decir, pero para el Eterno esto está prohibido. ¿Cuántos de ustedes dicen, pues voy a celebrar Navidad y no pasa nada? Para el Eterno sí pasa. ¿Por qué en el medio cristiano celebramos tantas fiestas al mundo y por qué no celebramos verdaderamente las fiestas de Dios? Aclaro, en esta casa celebramos puras fiestas de Dios. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos asimilado al mundo y no nos queremos asimilar a la cultura del Eterno? Necesitamos volver otra vez a analizar, cuestionar. ¿Qué tanto estoy asimilado en el mundo que me impide que mi corazón y mi mente sean renovados en la palabra de Dios? Amén. Entonces los días de Hanukkah eran días de alabanza y de agradecimiento al Eterno. El Salmo 156 dice que todo lo que tenga aliento alabe a Yahweh. Tú y yo tenemos aliento de vida. Tú y yo somos guardados por el Eterno y nosotros tenemos que darle adoración, alabanza a Él, solamente a Él. Pero nuestra alabanza tiene que comenzar con nuestro cuerpo. Y cuando tu cuerpo no está correctamente en los caminos de Yahweh, ¿sabes qué? Tú no le vas a querer danzar, tú no le vas a querer alabar, no le vas a querer ni aplaudir. ¿Por qué? Porque hay algo malo en tu cuerpo. Pero en la medida que tú empiezas a ser agradecido con Dios, tu cuerpo le exalta, tu cuerpo le adora. Y todas las aflicciones que estuviera pasando tu cuerpo o padecimientos que esté pasando tu cuerpo se van a ir. ¿Por qué? Porque está habiendo una alimentación de tu cuerpo a través de la luz de la palabra del Eterno, a través de la adoración y de que el Señor te esté bendiciendo. Amén. Entonces, importante que entendamos aquí, esta Januquía o bien la menorá, que eso es lo que debería de estar en los templos, no eso, ¿ok? Pero esto es un simbolismo nada más, una representación. Ponen esos 9 brazos para que entendamos que son 7 brazos, 7 días que se tiene que consagrar la luz en un templo y al octavo se hace fiesta. Por eso ponen los 9 brazos, ¿ok? Importante que veamos 2 cosas importantes, una en el mundo espiritual y una en el mundo terrenal. En el mundo espiritual, ¿qué hay? Cuando enciendo la luz, cuando la palabra del Eterno está en mí. Recuerden, encender la luz es cuando la palabra del Eterno la he dejado procesar en mi mente, en mi corazón, y se hace un rema conmigo para bendecir. Hay un corte espiritual, hay un crecimiento, hay una madurez. Por eso se dice que tenemos que encender la menorá de noche y de día para seguir creciendo en madurez espiritual. ¿Y qué pasa en lo físico? En lo físico representa las victorias del Eterno sobre tus enemigos. Por lo tanto, mis amados, cuando usted enciende la Torah, cuando usted se inclina en su casa para adorar al Eterno, usted está haciendo un encendido en su cuerpo para que alumbre la palabra del Eterno, y en esa palabra del Eterno, en esa comunión que tú tienes con Él, en esa oración que tienes con Él, Él te dé las victorias que necesitas para el día. Amén. Sí, amén. No vaya a querer llevarse una de estas y ponerla prendida a diario en su casa. Entendamos, nos movemos por lo espiritual. Amén. Y por eso lo estoy asemejando a lo espiritual, ¿entendido? ¿Sí, amén? Entonces, ¿qué tanto nosotros como pueblo de Dios estamos asimilados a la cultura helenista? ¿Qué tanto estoy asimilado a esa cultura? Esa cultura quería que se abolieran todas las fiestas de Yahweh. Querían que ya los hombres de Dios no se hicieran la Brit Milá, la circuncisión. Eso es algo que ellos establecieron, es algo que ellos dijeron. Y hoy en día, date cuenta cómo ya no hay Brit Milá en el pueblo de Dios y cómo en el pueblo de Dios ya no hay fiestas de Yahweh.
¿Eso está bien? No, mis amados. Si la palabra del Eterno lo puso, que la Brit Milá es un pacto con el Eterno, y la Brit Milá o la circuncisión es un pacto donde el Dios Todopoderoso te reconoce como pueblo y tú le reconoces como Dios. El apóstol Pablo dice que sin llevar a cabo la obediencia correcta en las cosas de Dios, de nada sirve la Brit Milá. Eso es correcto. De nada sirve que el hombre se haga una Brit Milá, una circuncisión, si no va a obedecer la palabra del Eterno. De nada le sirve. Pero Ezequiel dice que todos los hombres de Dios tienen que ser circuncidados de corazón y de prepucio. La palabra se contradecirá. Dios es un Dios mentiroso que cambia, de repente dice una cosa en Génesis y de repente dice otra cosa en Apocalipsis. No, son el tipo de interpretaciones que el mundo secular o bien cada una de las personas le va dando a su manera de interpretar la palabra de Dios. Pero llegará el momento en que cada uno de nosotros tendrá que voltear a la Torá y seguir las normas correctas para poder seguir al Eterno de una manera correcta para adorarle. Amén. Entonces, mis amados, vuelvo a repetirte, nosotros no podemos celebrar Hanukkah nada más pensando por el milagro del aceite. Si nosotros llegáramos a celebrar Hanukkah, es para entender que necesitamos día con día estar buscando la palabra del Eterno para que el Eterno esté encendiendo nuestro aceite, el símbolo del Espíritu Santo, y ese aceite encendido nos dé luz para caminar de una manera correcta en este mundo. ¿Nos queda claro? Entonces, entendamos pues que la luz que encendía el Cohen Gadol cada tarde no era para iluminar el templo, sino que irradiaba su luz sagrada hacia todos los hogares y las almas de Israel. Antíoco Epifanes le dice a su ejército esto: ellos tienen un mandamiento que de ser anulado los hará desaparecer como pueblo. Y le pregunta al ejército: ¿cuál? El encendido de la menorá. Ellos entendían que el encendido de la menorá les daba a su alma luz y no iban a permitir contaminarse. Dice Éxodo 27:21: Aarón y sus hijos la pondrán en el tabernáculo del testimonio, fuera de la cortina al frente del testimonio, y la mantendrán ardiendo desde la tarde hasta la mañana delante de Yahweh. Esta será una regulación permanente por todas las generaciones de los hijos de Israel. El deber y la obligación de cada sacerdote de casa tuya, tu deber y obligación es mantener encendida la palabra de Dios constantemente en tus hijos. ¿Qué quiere decir? Tu deber es estarles predicando la palabra de Dios para que tus hijos no se apaguen y no puedan ser asimilados por el mundo, sino que sigan caminando en una santidad correcta para el Eterno. Pregúntate, ¿cuántas veces le he enseñado a mi hijo en la tarde? ¿O cuántas veces les he hablado de Dios, de Yahweh, en las noches? Cuando dice que tiene que ser a diario y todas las tardes, tarde, noche. Pregúntese, ¿cuántas veces lo ha hecho? Rara vez lo hacen. Y por eso hoy nuestros hijos, nuestra sociedad está tan corrompida. No hay principios morales. No hay verdaderamente un amor por el cuidado de las personas. Hay crueldad animal, hay crueldad con las personas. Hay un montón de cosas que están degradando el espíritu del hombre. Están haciendo que se vuelvan duros. Están haciendo que se vuelvan amadores de sí mismos. Y por eso es muy difícil que la gente quiera buscar los caminos de Yahweh. Tiene que haber alguien que pague el precio. Y ese alguien eres tú. Tienes que predicarles a tus hijos para que tus hijos sean buenos, sean mejores. Amén. Entonces, mientras la menorá sigue encendida, el pueblo de Israel sobrevivirá. Mientras tu menorá esté encendida en tu corazón, mientras la palabra del Eterno esté encendida en tu corazón, tú vas a sobrevivir. Si la menorá, la palabra del Eterno está encendida en ti, ¿sabes qué? Cuando vengan tribulaciones no vas a caer. Cuando vengan tentaciones no vas a caer. Cuando vengan pruebas difíciles no vas a caer, vas a prevalecer.
Pero tienes que dejar encendida esa menorá, esa palabra del Eterno, la luz, los 7 espíritus de Yahweh. Yahweh tiene 7 espíritus representados en esos brazos. El espíritu de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia, el Ruach HaKodesh, espíritu de poder, espíritu de consejo y el temor a Yahweh. Hoy en día no hay temor a Yahweh. Por eso la gente cristiana hace lo que quiere y piensa que porque que pueden hacer lo que quieren y al cabo son salvos. La salvación se pierde. Desde la concepción de la Torah, la salvación se pierde. Entonces tenemos que caminar correctamente en el corazón de Yahweh, volver a Él, a lo que Él dice y caminar en una santidad correcta. Amén. Tiempos proféticos. ¿Qué sucedió en tiempos de la Hanukkah? Son tiempos proféticos que se celebraban en el mes de Kisleu. Kisleu es el 9º mes. Y a partir del día 25 se celebraba la fiesta de 8 días. 8 días. 7 días para consagrar el templo y un día de celebración de fiesta. ¿Okay? Pero también estos tiempos proféticos la Hanukkah habla acerca del arco iris. Kisleu el mes de Kisleu tiene el símbolo de un arco iris. ¿Okay? Su representación es un símbolo del arco iris. Y dice Génesis 9:12: y Elohim dijo a Noah: aquí está la señal del pacto que estoy haciendo entre mí mismo y ustedes, y toda criatura viviente con ustedes, por todas las generaciones por venir. Estoy poniendo un arco iris en las nubes. Estará ahí como señal del pacto entre mí mismo y la tierra. El pacto que establece Dios para con los hombres, ¿lo pueden abolir los hombres? Los pactos que Dios establece, ¿lo pueden abolir los hombres? No. No. Ejemplo, ¿el hombre podría quitar el arco iris? No. Es un pacto que estableció el Señor. Así el Eterno estableció el pacto de la Brit Milá. ¿Por qué los hombres lo quitan? ¿O por qué creen que lo pueden quitar? Por la asimilación de las culturas, el helenismo, que después se pasó al romanismo, a Roma. Entonces vayan pensando y ustedes vayan tomando decisiones correctas. Amén. Vemos que en la época de los Asmodeos, la época de los Macabeos, era importante que se celebraran estas fiestas del Kisleu, y los sacerdotes, esos macabeos sacerdotes, ellos se encargaban de ir ciudad por ciudad, mandaban gente para que ellos tomaran la decisión de tomar la Hanukkah. Recuerden que en el tiempo de los macabeos, ese milagro del aceite, yo vuelvo a repetirte, no estamos por el milagro del aceite, estamos por el milagro que representa la luz de la menorá en nuestros corazones. ¿Entendido? Entonces llevaban a cabo pueblo con pueblo para que anunciaran la santificación de la Hanukkah, o bien de la fiesta. ¿Y cuándo sería? ¿Cuándo se llevaría a cabo? ¿Ok? ¿Qué significa Hanukkah? Hanukkah significa descansaron. Hanu viene de la palabra hebrea que quiere decir descansaron. K es el número 25. Descansaron de sus batallas, de su guerra contra los griegos el día 25 de Kislev. Descansaron de su guerra. Pero también Hanukkah representa la educación a Yahweh que debe de tener cada creyente. ¿Qué quiere decir? Hanukkah viene de una raíz que se llama Hinuk, que quiere decir educándote en las bases de la Torah. Hoy en día, en las iglesias cristianas ya no se toca Torah, puro Brit Hadashah. Tenemos que volver otra vez al corazón de Yahweh. Tenemos que ir a los fundamentos. ¿Usted construiría una casa sin fundamentos? ¿Sin poner una simiente de piedra, de roca para que permanezca la casa? ¿La construiría? No, se caería. Así pasa hoy con el cristianismo moderno. Están construidos en Brit Hadashah, en Nuevo Testamento, y sus doctrinas están muy erróneas, contrarias a la palabra del Eterno. Tenemos que ir al fundamento. Tenemos que ir a la estructura correcta, que es la Torah. Y entonces vamos a tener doctrinas correctas, agradables para el Eterno. Amén. Entonces, en esta fiesta de Hanukkah, los padres les dan regalos monetarios, o sea, les dan dinero a sus hijos. ¿Para qué? Para que sus hijos compren la sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que siempre estén metidos en sabiduría del Eterno.
¿Qué quiere decir esto? Siempre que veas un curso en el cual tú puedas desarrollarte, crecer, madurar, invierte, invierte. Desgraciadamente el pueblo cristiano piensa que cuando uno tiene que dar clases como pastor, son gratis. De gracia tengo que recibir. No, todo cuesta, todo cuesta. Cuando tuve que hacer el doctorado de teología, me costó, costó. Entonces, mis amados, invierta. Siempre invierta en la sabiduría, y más tratándose del conocimiento de Yahweh. Compre libros, aprenda, desarrolle. No quiera todo facilito y de a gratis. Inviértale. Amén. También hay un jueguito que se llama la pirinola, el servibón. Ese jueguito es como una pirinola y tiene las cuatro letras las cuatro letras. Una es la Num, otra la Gimel, otra la Hei y otra la Shim. Y representan estas palabras: Nes, Gadol, Hayá, Sam, que significa un milagro ocurrió aquí. Cada vez que los niños juegan eso, están diciendo un milagro está ocurriendo aquí. ¿Cuál será el milagro? Vuelvo a repetirte, que Yahweh esté resplandeciendo con su palabra y te esté dando luz. Ese es el milagro. Que seas vencedor sobre tus enemigos, principalmente el enemigo de la carne. Vaya que nuestro peor enemigo es la carnita, ¿eh? Siempre la carne, la pereza, hacer las cosas que son pecado, robar, adulterar, fornicar, tocar lo que no nos pertenece, estar metiendo anatemas a la casa, todo con las manos, con el cuerpo. Pues cuidemos nuestra santidad. Ahora, este milagro ocurrió aquí, dice, un milagro ocurrió aquí. Las letras sumadas dan un valor total numérico de 358, igual a la palabra Mashiach. ¿Qué está representando esto? Cuando tú estás diciendo quiero un milagro en mi vida y estás jugando eso, estás diciendo quiero que Yeshua haga milagros en mi vida. Y vaya que la vida es un milagro del Dios eterno, ¿eh? Que tengas vida es un milagro. ¿Ven? ¿Sabe también cuándo fue concebido nuestro Señor Yeshua HaMashiach? Yeshua fue concebido en una Hanukkah. En una Hanukkía fue concebido por el Espíritu de Yahweh. Vea, no hay coincidencias, son diosidencias. ¿Okay? También lo que podemos ver es la salida del pueblo de Dios de Egipto. En una Hanukkah el Señor les dio la luz, el permiso para comenzar a mover todo para su salida de Egipto. Les dio la victoria sobre sus enemigos. Entonces la Hanukkah no es cualquier cosa. Y vuelvo a repetirte, la palabra Hanukkah está en varios libros de la Torah. ¿Ok? Alusiones a la Torah. Alusiones de la Torah a Hanukkah. Levítico 24:2 dice: dile a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para la luz, para mantener las lámparas encendidas siempre. Entonces Hanukkah es una alusión de que te obligas tú, cada vez que ves la Hanukkah o cada vez que ves tu Biblia, esos 5 libros, o bien que ves toda la palabra del Eterno, es para que tú alumbres. Recuerda, alumbrar. Tú tienes que alumbrar, y la única manera que puedas alumbrar es a través de la palabra. Amén. Cuando nosotros tomamos el libro de Génesis y contamos 25 palabras, vas a llegar a la palabra Or. Or en el hebreo quiere decir luz, la luz de Hanukkah, la luz que brilla, la luz que es el Mashiach, la palabra de Yeshua HaMashiach en tu corazón para alumbrar, para darte vida. ¿Ok? También lo que podemos ver aquí es de que cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, dice que recorrió 30 y tantos campamentos, pero el campamento donde se asentó el número 25, simulando al 25 de Kislev, dice que ese campamento se llamaba Hasmoná, que viene de la raíz Hasmoneo, que viene de la raíz Macabeo. ¿Cómo el Señor, con tantos siglos antes, cómo el Eterno ya sabía que iban a venir los macabeos
para vencer. Y a ese campamento le ponen macabeos, jasmoneos. Y el número 25, en el día 25 de Kisle. Entonces, vean cómo el Dios Todopoderoso los hace descansar el campamento 25 en Asmodeo, macabeos, y los hace descansar de sus batallas. O sea, son cosas que el Señor nos impacta. Como esos misterios ocultos, cuando los empezamos a descubrir, decimos, hoy verdaderamente no hay coincidencias. Todo es porque Dios lo mueve de una manera correcta. ¿Cuáles versículos bíblicos hablan de Hanukkah en la Torá? Hay 8. Dice Éxodo 29, 36 al 35. Dice así: cuando se haga la expiación por la purificación del altar, se ofrecerá cada día un novillo para la expiación, un sacrificio por el pecado, y luego ungirás el altar para consagrarlo. La expiación por el altar y luego su consagración durará 7 días. Esta palabra consagración, dedicación, en el hebreo dice Hanukkah. Hanukkah. Por eso cuando usted le dicen Hanukkah, debe celebrar Hanukkah, usted dice, no, ese es de judíos, ¿por qué la voy a celebrar? Es que no conoce hebreo. Y como no se conoce hebreo, piensa que es una fiesta judía. Cuando el Eterno está diciendo que en Hanukkah quiere decir una purificación, una consagración, una dedicación. ¿Qué quiere decir esto? Para que tú te mantengas en una pureza espiritual, el Señor te pide 7 días. Y si tú estás en esa oración, en ese constante alumbrarte en la palabra del Eterno, ¿sabes qué? Después de 7 días, tú eres una persona que puedes estar apartada y consagrada para vivir una vida plena en Yeshua. Una vida plena en victorias. Entonces, mis amados, se necesitan 7 días para purificar el templo. 7 días. Pero como nadie nos lo ha enseñado, seguimos comiendo lo que queremos, seguimos haciendo lo que queremos y no entendemos que el cuerpo, el alma y el espíritu se tienen que santificar. Dice la palabra que nosotros como hombres de Dios, el apóstol Pablo dice que tenemos que tener un cuerpo irreprensible. Irreprensible el cuerpo, el alma y el espíritu para la venida de Yeshua HaMashiach. Porque sin santidad y paz nadie verá al Señor. Pero nos han hecho creer que solamente con hacer una oración de fe ya soy salvo y puedo hacer lo que yo quiera. No, el Eterno es un Dios de normas. El Eterno es un Dios de orden. Y te pide que camines en orden, que hagas las cosas correctamente. Amén. Entonces, vemos cómo también en el versículo 43 de Ezequiel 43, 25 al 26 dice así: durante 7 días se harán súplicas por el altar y lo purificarán y lo inaugurarán. Hanukkah, esta palabra Hanukkah es inauguración. Dice inaugurarán. El Eterno necesita trabajar en tu vida 7 días para consagrarte para Él, para purificarte a Él. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a vivir 7 días en santidad correcta? Para que el Señor te pueda usar como una fuente de poder y de transformación para todos aquellos que tienes alrededor. Muy pocos quieren pagar el precio. Muy pocos. Pero si tú pagas el precio, sabes que vas a ser una fuente de mucha bendición. Conságrate y pídele al Eterno que en 7 días te consagre. Y al 8º día hazle fiesta, como dice aquí la palabra. Hazle fiesta. Celébrale alabanza, adoración al Eterno. 7 días donde no te enojes. 7 días donde no pelees con nadie. 7 días donde comas correctamente alimentos kosher. 7 días en donde igual puedas estar en ayuno, consagrándote solamente para Él en una limpieza plena y total. 7 días donde tus pensamientos no estén pensando en cochinadas, sino pensando lo que es correcto, lo agradable. 7 días donde ya no tengas rencores, resentimientos, ya no tengas odios. 7 días donde digas, verdaderamente estos 7 días tengo que ser una persona correcta, santa delante de Dios. Y el Señor te va a usar con poder. Amén. Sigue diciendo aquí: a partir del 8º día, los sacerdotes podrán ofrecer en el altar los holocaustos y sacrificios pacíficos de ustedes. Y dice Yahweh, y yo los aceptaré. O sea, el Señor, el Eterno, te está pidiendo 7 días en los cuales tú te estés purificando con sacrificios de alabanza, de adoración, con sacrificios vivos de agradecimiento al Eterno. Y dice que al 8º
Él ya va a recibir todas tus oraciones, todas tus peticiones. 7 días, 7 días permitiéndote ser lavado por la palabra. 7 días donde te comprometas a leer la palabra de Dios, cuando menos 2, 3 capítulos. Y que esos 2, 3 capítulos estén transformando tu vida. 7 días, se puede. 7 días donde ni un solo día dejes de orar, de interceder. Nada de que hay 5 minutitos y con eso. No. ¿Tú le vas a dar a tu novia 5 minutitos? ¿O a tu esposa 5 minutitos? Pues te va a mandar al churro. No te va a querer. ¿Ah? El novio quiere estar más tiempo con la novia. Así es el Eterno. Quiere vivir más tiempo contigo, esposa. Amén. Entonces, importante entonces, tenemos que aprender de todo el pasado y que todo en la vida se tiene que repetir. La Biblia son ciclos que se repiten. Si ya vivimos como Antíoco Epifanes, los griegos conquistaron Israel y destruyeron su templo, lo profanaron, lo contaminaron, así va a suceder ahora en estos últimos momentos, en estos últimos tiempos. Recuerde, y ya lo estamos viviendo, hay una contaminación muy tremenda en el pueblo de Dios, entre los cristianos. Hay mucho paganismo y no se dan cuenta. O bien no se quieren dar cuenta, no quieren, siguen rebeldes y necios a hacerle caso a la palabra de Dios. Entonces, la Januquía, segunda de Crónicas 7:7, representa la dedicación del altar de Yahweh. Dice así: Salomón consagró el interior del patio que está delante de la casa de Yahweh. Entonces Salomón celebró la fiesta durante 7 días y con él todo Israel. El 8º día finalizó la fiesta, pues habían celebrado la fiesta de inauguración. Otra vez, palabra inauguración en hebreo quiere decir Hanukkah. Hanukkah, del altar durante 7 días. Entonces, Yahweh lo que nos está diciendo es: celébrame en esta fiesta, no lo que encender las velitas, no, celébrame en esta fiesta alabanza, adoración, purifícate, santifícate, busca de mi rostro, busca de mi luz en la palabra y Él te va a levantar. Recuerde, los sacerdotes encendían la menorá, la Januquía. ¿Qué quiere decir? Tú como sacerdote del Altísimo tienes que encargarte de encender la Torá, la palabra del Eterno en tu corazón y hacerla brillar. Pero si no hay aceite, si no está el Espíritu de Santo en ti, si no hay una oración, una comunión, ese aceite no va a encender y no va a servir, está contaminado. Tenemos que dejarnos usar por el Eterno. Amén. Dice también segunda de Macabeos 10:5: el templo fue purificado. El 25 del mes de Kislev se celebró jubilosamente la fiesta durante 8 días. Después de una declaración pública y de una votación, decidieron que toda la nación judía celebraría anualmente esos mismos días. Entonces ya estamos viendo la institución de una fiesta de los judíos de celebrar Hanukkah. Entonces entendamos, nosotros no somos judíos, pero sí entendemos el valor espiritual de esta fiesta. Y yo pienso que sí tenemos que celebrar esta fiesta, entendiendo el principio de alumbrar como sacerdotes nuestro interior para que nosotros sacerdotes seamos luz a muchos. Pero no nos vamos a dejar guiar por un milagro, sino nos vamos a dejar guiar por el principio de Hanukkah, consagrar nuestro templo, nuestro cuerpo, para que el Eterno pueda brillar en él, para que el Eterno pueda hacer el encendido de su luz y seamos hombres sabios, hombres de entendimiento, hombres de conocimiento, hombres temerosos de Yahweh, hombres con el poder sobrenatural, hombres que tienen autoridad en el reino espiritual y en el natural, hombres que sepan dar con sabiduría consejo sabio para que la gente crezca y madure.
Entonces el principio es ser luz a las naciones. Este principio de Hanukkah es que nosotros sacerdotes seamos luz a las naciones. Amén. Los judíos celebran un milagro de aceite. Nosotros vamos a celebrar un milagro, o bien una purificación, una consagración, un apartarnos para el Señor, caminar 7 días de santidad y al 8º día darle celebración de alabanza por todas las victorias que nos dará durante todo un año. Amén. ¿Sí estamos entendiendo el panorama? Ok. ¿Sí, amén? Ok, entonces, la batalla entre la pureza y la impureza. Entendamos, los griegos no restringieron la libertad física del pueblo de Israel, solo deseaban someterlos espiritualmente. ¿Solo deseaban qué? Someterlos espiritualmente. ¿Ok? ¿Y qué hacían? El objetivo era que asimilaran sus creencias y que dejaran toda creencia de la Torá, el pueblo de Dios. Fíjese lo que dice Éxodo 19:6. Yahweh siempre te va a llevar a que seas santo. ¿Sí lo crees o no? Ok. Entonces, por lo tanto, tu deber y obligación al ser creyente es caminar lo mejor posible delante de Dios. Dice Éxodo 19:6: y ustedes serán un reino de sacerdotes para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir? Una nación, nosotros tenemos que ser una nación de sacerdotes que estemos motivando a vivir en la santidad, que estemos motivando a vivir en una pureza espiritual. Amén. Entonces, ahora sí, ¿cuáles eran las 3 cosas que querían eliminar los judíos, los griegos, perdón? 3 cosas muy importantes, y vuelvo a repetírtelo. Querían anular el Shabbat, querían anular las fiestas de Yahweh y querían anular la Brit Hadashah, perdón, la Brit Milá, la circuncisión. ¿Lo consiguieron? Sí. ¿Sí lo consiguieron? Sí. Durante mucho tiempo que estuvieron en la conquista, en el pueblo de Israel, lo consiguieron. Ahora pregúntate, ¿esos helenistas, esos griegos, lo consiguieron sobre el pueblo de Dios? ¿Eliminaron el Shabbat? Bueno, nosotros que somos de Shabbat, que participamos en Shabbat, sí, pero ¿cuántas iglesias conoces cristianas que no celebran Shabbat? El 97% de las iglesias cristianas no celebran Shabbat. Nosotros sí, gloria a Dios. La Brit Milá, no todos los cristianos quieren hacerse la Brit Milá, porque utilizan el concepto de Pablo, el versículo de Pablo, de una manera sacada de contexto. Y la otra, las fiestas. Mire, iglesias cristianas celebrando Halloween, iglesias cristianas poniendo el arbolito de Navidad y las esferitas, contaminando el templo de Dios. Una adoración celta. Jeremías 17 habla en contra del arbolito de Navidad. Y los cristianos, los pastores, ahí poniendo arbolitos de Navidad, asimilados totalmente a la cultura griega. Mis amados, o volvemos a los caminos de Yahweh, o vamos a terminar perdidos en una asimilación en las naciones del mundo, y entonces el Eterno no nos va a tomar. ¿Sí les queda claro eso? Ok, entonces, ¿qué significa el Shabbat? El Shabbat, Yahweh lo instituye como un día de descanso, un día en donde se reconoce la creación del Eterno, en donde es un día donde el hombre de Dios, los creyentes de Dios, se postran para adorar al Eterno. ¿Y qué dicen los griegos? ¿Qué dijeron los griegos? Fíjese lo que dicen los griegos. Manifestaban que el Shabbat se ha desarraigado y su recuerdo olvidado. Somos los amos del mundo y sus habitantes solo ante nosotros se deben de posternar. Eso lo decían los griegos. Pero Dios te dice que en Shabbat es un día de comunión íntima con Él, y es un día donde los portales, los vórtices del Eterno se abren para bendecir tu vida. Es un día donde tú entras al tálamo con el novio, a la habitación con el novio. Tienes una relación íntima con el novio. Ahora, la celebración del Kiddush HaKodesh, las fiestas del Eterno.
Dice, las fiestas son para tener el poder de que Yahweh controla el tiempo, las fiestas. Yahweh controlando el tiempo y sus fiestas. Y cada una de las fiestas reviste en santidad en el creyente. Cada una de las fiestas representa a nuestro Señor Mashiach, Yeshua HaMashiach. Todas las fiestas son celebraciones de lo que Yeshua vino a hacer por nosotros y de lo que hará, porque todavía le faltan 3 fiestas. Si entendiera el pueblo de Dios que en todas las fiestas está Yeshua, celebrarían celebraciones a Yahweh en vez de estar celebrando Navidad o el Día del Amor y la Amistad, etcétera. Tantas fiestas que ponen hoy en día. Entonces, todo depende de la santidad, y enviste Yahweh santidad en esas fechas para que tú tengas crecimiento y bendiciones. Ahora, ¿qué dijeron los griegos acerca de destruir o bien de que ya no se celebraran estas fiestas? Dice, la consagración de los meses será abolida y olvidada. Solo nosotros determinaremos los momentos de celebración y festividad. Fijaremos las fechas de alegría y de aflicción. ¿Qué te ha puesto el mundo? A celebrar todo tipo de fiestas menos las fiestas de Yahweh. Y los cristianos, bien asimilados, felices celebrando fiestas que son contrarias al Eterno. Y las fiestas que debes de celebrar del Eterno no vienen. En esta casa sí celebramos fiestas. Entonces, mis amados, o volvemos o nos perdemos. Volvemos a la Torah, volvemos a los principios del Eterno, o se van a perder asimilados en el mundo. Hay que cambiar, ¿ok? Y la otra, la Brit Milá. La Brit Milá es un pacto establecido con Dios para su pueblo, en donde Yahweh reconoce que aquel que tiene la Brit Milá, la circuncisión, lo reconoce como pueblo. Y ese que hace la Brit Milá, ese que se hace la Brit Milá, reconoce a Dios el Eterno como su Dios. ¿Ok? Entonces, los griegos, ¿qué decían? Este pacto será erradicado, que su cumplimiento no represente un desafío para nuestros hombres sabios que enarbolan la existencia de 2 mundos independientes. El cuerpo representa el irrefrenable soberano de un mundo, y no hay cosa que se le interponga y le impida satisfacer sus deseos. Y el espíritu representa el soberano irrefrenable del otro mundo, y nada existe que se le interponga y le impida remontarse a las alturas, entonando sus cánticos y soñando sus sueños. El cuerpo no está sometido al alma ni al espíritu, dicen los griegos. El cuerpo puede ser un cerdo y el alma un ángel. Cuando Yahweh nos está diciendo en la palabra, en las escrituras, que tu cuerpo, alma y espíritu tienen que ser santos. Tienen que ser santos. Vean cómo los hebreos dicen que tu alma puede ser un ángel, pero tu cuerpo un cerdo. O sea, como diciendo, puedes pecar todo lo que quieras con él. La palabra no dice eso. La palabra nos dice que tenemos que obedecer 10 mandamientos. 10 mandamientos. Y algunos de esos mandamientos van dirigidos al cuerpo. No cometer adulterio, no fornicar. Van directamente al cuerpo. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender que si quiero verdaderamente brillar bajo la luz de la palabra del Eterno, necesito consagrarme. Necesito cambiar. Necesito purificar mi cuerpo. Necesito purificar mi alma y mi espíritu. ¿Cómo se purifica el cuerpo? Con ayuno. Con ayunos. Con ayuno. ¿Ok? Pidiendo perdón, arrepintiéndote y con una tevilá, inmersión. Esa es la manera de purificar el cuerpo. La iglesia cristiana te enseñó que era un bautismo y para toda la vida. Es una mentira del diablo. Los bautismos son constantemente, porque constantemente el ser humano peca y constantemente tiene que ser una inmersión de un bautismo de arrepentimiento. ¿O no peca usted? Que ya no debería de pecar, ¿verdad? Pero ¿no pecan ustedes? Entonces hay que purificarnos. El alma también se purifica, el espíritu se purifica. ¿Cómo se purifica el alma? Perdonando, pedí perdón,
arrepentirte y restituyendo lo dañado. En las iglesias cristianas nunca te han dicho que tienes que restituir el daño que hayas hecho. Se tiene que restituir. Hay una restitución. ¿Ok? Bueno, aquí terminamos. Importante, mis amados. ¿Qué vas a hacer hoy con esta fiesta? Esta fiesta ya pasó. Terminó el día 2 de enero. Pero sin embargo tuve que dar la enseñanza para que nos quede claro. Hay todavía muchísimo material para cortar. Todavía podría aventarme otras 2 prédicas de Hanukkah. Pero aquí lo importante es que quiero que ya tomes una decisión. ¿En esta congregación se va a celebrar Hanukkah para el año que viene o no? A ver, levanten la mano los que entendieron que celebremos Hanukkah. Ok. No es, vuelvo a repetirte, no es porque hagamos una asimilación de fiesta judía. No, nosotros no nos vamos por el milagro del aceite. Nos vamos por la necesidad que Dios nos dice que tenemos que purificarnos. Amén. Que tenemos que purificarnos. Amén. Levántate, vamos a adorar. Cierra tus ojos. Pregúntale al Eterno qué tienes que cambiar hoy. Pregúntale al Eterno qué tienes que purificar en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. ¿Qué tienes que hacer para darle entrada a su Santo Espíritu y que su Santo Espíritu esté convenciéndote de pecado y de maldad? Para que tú puedas transformarte, para que puedas ser esa luz que verdaderamente Dios quiere que tú seas. Para que cuando tú vayas a algún lugar, las victorias se den solamente por el puro hecho de que tú estás presente. Que cuando tú camines por el medio de las oscuridades que pueda venir en la vida, tú estés caminando en luz. Que nada te pueda sorprender. Que seas un hombre sabio, que tengas discernimiento espiritual y que nadie te puede engañar. Hoy en día los sentidos espirituales del creyente se han dormido. ¿Por qué? Porque no ha purificado su cuerpo, su alma y su espíritu. Es el tiempo de purificarnos. Es el tiempo de pedirle al Eterno que los sentidos espirituales se despierten, que los dones, los ministerios se despierten. Hoy es el tiempo que tú le digas al Señor: purifícame. Necesito que me limpies porque yo quiero ser luz. Necesito que me limpies porque a donde quiera que tú me lleves, Señor, tu palabra será predicada. Que a donde quiera que tú me muevas, yo esté predicando tu palabra con poder, con unción, con gloria, con amor. Padre, a donde quiera que me lleves, sea un ganador de almas, porque tu luz, tu palabra brilla en mí y haces brillar a los demás, convenciéndolos, Señor, de que hay una mejor manera de vivir, y esa es a través de tu palabra. Padre, hoy yo te pido, guárdanos, cuídanos, protégenos, líbranos de todo mal, Señor, pero sobre todo, Padre, que tu presencia siempre esté en cada uno de nosotros. Que el poder de tu Santo Espíritu, tu aceite y tu luz nunca se apague en nosotros. Que siempre estemos en luz. Que nuestra boca sea un fuego encendido, Padre, para bendecir a muchos. No para maltratarlos, no para criticarlos, no para juzgarlos, sino para bendecirlos. Señor, que nuestros ojos sean luz para muchos, Padre. Y que puedan ver que todavía hay amor en este mundo, Señor. Te pido, Padre, haz que nuestras manos sean limpiadas, Señor, para que nuestras manos puedan ser de soporte a muchos que están cansados. Haz que nuestras manos sean fuertes para poder sostener a los hermanos que han caído, Señor, y levantarlos. Yo te pido, Padre, úngenos con tu Santo Espíritu, Señor, y haznos portadores de tu gloria. Haznos portadores de tu luz. Señor, nosotros cuidamos tu luz. Está tu luz en nuestras manos, está tu palabra en nuestras manos. Ahora tú cuida nuestra alma en tus manos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, al Eterno.
Vamos a ser despedidos. A ver, Gina, despídenos. Señor amado, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde. Señor, gracias porque tú has abierto, Señor, nuestros ojos y hoy, Señor, somos entendidos de lo que quieres hacer con nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Señor, que toda esta semana podamos, Señor, santificarnos, purificarnos, Padre Celestial, estar tiempo contigo, Señor mi Dios, que no dejemos de orar, que no dejemos de buscar tu palabra, Señor, que no dejemos de aprender de ti, Señor, que tu presencia sea siempre con nosotros, mi Dios, que durante esta semana, Señor, tengamos grandes victorias, Señor, venciendo los malos hábitos, venciendo, Señor, las tentaciones, venciendo todas las dificultades, Señor, pero solamente agarrados de tu mano y agarrados de tu presencia, Padre Celestial. Hoy te damos a ti la honra y la gloria y te damos gracias porque estamos en un lugar bueno, Señor, en un lugar donde tu voluntad, Señor, se manifiesta en cada uno de nosotros, Padre. Llévanos en paz, en bendición, y que donde quiera que nos paremos, Señor, seamos luz en medio de las tinieblas. Demos testimonio de tu amor, de santidad, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Les damos la bienvenida a los nuevos. ¿Cómo se llaman? ¿Nos podrían dar su nombre, por favor? Jaime, Laura, da tu nombre también. Gloria, Gabriela y César, ¿ok? ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenidos. Yahweh les ama y nosotros también estamos despedidos. Despídanse unos de otros y manifiesten el amor de Yeshua.